sus hijos. La identidad que tenemos la iglesia, se compone en tres partes. La parte que el Padre habló, la parte que el Hijo habló y la parte que el Espíritu Santo habló. Por parte de nuestro Padre Celestial somos hijos. Por parte del Hijo somos cuerpo de Cristo. Y por parte del Espíritu Santo somos templo del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. El Padre habló y nos dijo: sois mis hijos. Efesios capítulo 1, os he llamado, os he tomado en adopción como hijos. Gracias, Padre, me has dado identidad. Has hablado y me has hecho. Soy hijo de Dios. Y luego habló Jesucristo. Efesios: díganle a la iglesia que es mi cuerpo. Díganle a la iglesia que es mi cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Nos has hecho cuerpo de Cristo. Y luego el Espíritu Santo habló y nos dijo: ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Gracias, Espíritu Santo, me has hecho tu templo. Soy hijo, soy cuerpo, soy templo. Y la suma de las tres cosas es la iglesia. Los de la iglesia son los hijos, son los que pertenecen al cuerpo y son los llamados templos del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Amén. Y nos gloriamos y nos gozamos porque somos la iglesia. Ya el Señor nos introdujo al mes de noviembre con gran poder y gloria. El mes de octubre Él lo llamó el mes del crecimiento. El mes de noviembre, y prepárese para lo siguiente, el mes de noviembre es el mes para establecer en cada ciudad y en cada iglesia ancianos, diáconos, equipos ministeriales, líderes, etc. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? En este mes de noviembre, el Espíritu de Dios le habla a la iglesia. ¿Quién es el que le habla a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que le habla a la iglesia? El Espíritu Santo. En este mes de noviembre, el Espíritu de Dios nos lleva a las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo le habló a su hijo amado Timoteo y también a su hijo verdadero en la fe, Tito, y allí les dio instrucciones a ellos. Primeramente a ellos los levantó, los crió, por eso se llaman hijos, porque estuvieron relacionados con un padre. Y los llamó y les escribió por carta diciéndoles: Timoteo y Tito, les pido que establezcan ancianos en cada ciudad y en cada iglesia. Las iglesias de perdón y amistad, y utilizo ese nombre porque es el nombre de nuestro registro, mas nosotros, los de aquí, y luego los de otra ciudad, y luego los de otro lugar geográfico, a X horas o kilómetros de aquí,
el Señor va a establecer ancianos, líderes, diáconos, equipos ministeriales, etc. Entonces, vea lo que el Espíritu de Dios habla en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito fue un colaborador muy cercano, muy entrañable de Pablo, un joven a quien Pablo desarrolló su espíritu de niño, de un espíritu de infancia, lo llevó a un espíritu de madurez, de dientes de leche a dientes de sable. Lo hizo crecer en la gracia que es en el Señor Jesucristo, al grado tal de que lo llamó al ministerio y lo estableció y le escribió una carta. Hay tres cartas muy importantes de parte del apóstol Pablo. Hay cartas de Pablo a las iglesias y hay cartas de Pablo a 3 personas: a Timoteo, Tito y Filemón. Versículo 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, subraye eso, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo. Yo sí voy a subrayar eso. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La primera palabra, que la llamamos palabra general, que habla de nosotros los creyentes, se llama iglesia. Esa es la palabra general. Los llamados, los escogidos, los fieles, los de la asamblea, los que salieron de un conjunto de personas que eran de los judíos, de otro conjunto que eran de los gentiles, etcétera. Pero ahora pertenecen a un tercer conjunto que es la iglesia. Ese conjunto lo hizo, lo creó, lo llamó para sí el Señor Jesucristo. Ahora, dentro de la iglesia, y ya estamos hablando de ese conjunto definido, la iglesia, dentro de la iglesia, ¿qué más el Señor ha desarrollado internamente? O sea, y pasamos a otra fotografía, dentro de su cuerpo. Esa parte a la que estamos llamando ¿qué más ha desarrollado el Señor? Para muchos es desconocida. Ocurre que hay ignorancia, ocurre que hay escasez de conocimiento. Y la única fotografía o imagen mental que tienen es lo que ven en cada culto y ya. Pero esa no es la única. No es eso y ya. No. En el interior de la iglesia, el Señor nos va a llevar a conocer el panorama, y ese panorama,
tiene vida, es Él, es la vida de Él, pero ahora una vida manifestada por sus miembros, que somos nosotros. ¿Qué nos ha faltado en nosotros los contemporáneos, los de esta época? Nos ha faltado lenguaje bíblico, palabras bíblicas. Ya no utilizamos la palabra anciano, la palabra diácono, la palabra líder, la palabra obispo, presbítero, supervisor. Ahora, esa falta de uso es por falta de interés o nos hemos quedado con la sola fotografía que nace en lo visual. O sea, lo que usted ve exactamente ahorita es la única fotografía como imagen interna que poseemos. Oh, eso es la iglesia, y ya. No. Debemos ir al interior por las Escrituras, no a base de nuestros pensamientos. Y este asunto que es de la iglesia, de nosotros, del cuerpo, en lo personal, en cuanto a mí, mi pastorado, viera que hay muchas presiones para hacer las cosas bajo la presión de denominaciones gigantes que están en más de 100 países o que tienen más de 100 años establecidas en la tierra. Y he recibido las palabras de muchas personas que me dicen cómo le han hecho y cómo esto y cómo aquello. Mas nosotros necesitamos el consejo del Señor, de su Espíritu por su palabra, y vamos a hacer el esfuerzo de buscarlo, de que el Espíritu de Dios nos hable como Él habló en la iglesia de Antioquía. De nosotros, usted y yo, la suma de cada uno, en nosotros habrá una renovación de nuestros pensamientos, porque hay unas palabras que las tenemos incrustadas, que queremos que valgan algo, que tengan categoría de escritura bíblica o de inspiración bíblica, pero no la tienen. Hay palabras que van a ser reemplazadas y quitarlas de nosotros va a tener cierto trabajo. Va a ser como una batalla momentánea, principalmente cuando la palabra tiene que ver con antigüedad, la antigüedad, los años. Pero ¿cuáles son las palabras bíblicas? ¿Cuál es el orden bíblico? ¿Cuál es el espíritu que el Señor estableció? Lo establecido es lo que tiene autoridad, lo no establecido no tiene autoridad. Por eso el Señor ha hablado diciendo: someteos a toda autoridad que establecida por Dios. Allí es donde hay autoridad, en lo establecido. Hay otras palabras que tenemos nosotros, por ejemplo, el compadrazgo, el ser amigos de, el ser alguien que siempre se aparece. Entonces, esos detalles van a ser recios, como un momento recio en nosotros, pero es porque está penetrando el espíritu de la Escritura, dividiendo nuestra carne y nuestro espíritu. Y que el Señor establezca liderazgos. Y esto es una obra perfecta en lo general, en el panorama general, porque es parte de lo que Dios trae. Dice
Pablo que Dios da el crecimiento. El crecimiento genera nuevos liderazgos. Entonces vayamos al caso bíblico cuando un padre espiritual le habló a un hijo espiritual y le dijo, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Le está hablando a Tito. Es muy importante que desde el origen de la palabra o del tema que estamos desarrollando, no descartemos a las figuras usadas por Dios que son Pablo y Tito. Pablo y Tito. Esas figuras son figuras que permanecen para el mismo efecto, son la causa. Figuras actualmente se van a mover para esa causa, por esa causa, y van a causar el mismo efecto en la iglesia, establecer, corregir lo deficiente. Busqué en el diccionario lo que es la palabra deficiente, y la palabra deficiente como definición es la falta de una calidad esencial. Hay un faltante de una calidad esencial, es deficiente. Esa falta de una calidad esencial hace que aquello sea insuficiente. Lo deficiente es hallarlo de cierto modo, en otro modo aquello es insuficiente. Algo es deficiente, también es insuficiente. Le falta algo y es esencial lo que falta, es un elemento esencial que falta. Entonces, por esta causa te dejé en Creta, una ciudad, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ancianos, vayamos al mensaje de esa palabra. Ancianos no son viejitos. Ancianos no son viejitos. Ancianos son líderes que poseen madurez, que hay en ellos espíritu de sabiduría. Y Pablo entonces, habiéndole dicho, así como yo te mandé, pasó a hablar de los requisitos. Preste atención, estos requisitos no son ocultos para ninguna iglesia y para ningún creyente. Dice, el que fuere irreprensible. El que fuere irreprensible. Vámonos a varias versiones. Un compare. El anciano debe ser intachable, sin tacha, irreprensible. Otra versión. Por eso es necesario que un obispo sea irreprensible. El anciano ha de ser irreprensible. Un líder de la iglesia, una pausa allí, vea cuántas palabras están siendo expuestas. La palabra anciano, la palabra obispo, la palabra líder. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. En este mes, vamos a levantar líderes, ancianos, supervisores, equipos ministeriales, diáconos, ancianos, obispos, líderes. Tito, ven para acá.
mírame a los ojos, escucha bien para que corrijas y no te salgas de la línea espiritual que te voy a dar. Hállame hombres a quienes no se les pueda acusar de nada malo. Entonces Tito comenzó a ver a los discípulos con una mayor fuerza de espíritu, porque era ya hallar o no hallar, a base de buscar. Y Tito se encontró con dos experiencias dentro de ese hallar. Se encontró a unos hombres que sí pudieron ser examinados, y se encontró a otros hombres que no quisieron ser examinados. Va a haber hombres entre ustedes que van a decirle al Espíritu de Dios: puedes mandar a alguien y que me examine de pe a pa. Va a haber otros hombres que van a hacer una puerta cerrada, que no van a querer que nadie sepa nada, no van a querer ser examinados. Hallar líderes es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Hallar líderes es un asunto grande, es un asunto espiritual. Y Tito tuvo esa facultad, ese poder, esa autoridad para establecer ancianos en cada ciudad. Esto no se hace a la manera de la suerte. ¿Quién quiere ser anciano de perdón y amistad? Y usted dice: yo. Y que lo unjamos y ya es. No, esto no es así. Vamos a ver si usted es irreprensible. Irreprensible. En el capítulo 2, allí mismo en Tito, Pablo usa el término femenino, las ancianas. No son las viejitas, no, son las líderes mujeres que tienen ese perfil, tienen los requisitos, las ancianas y los ancianos. Esto pues para usar el término tanto para el género masculino como para el género femenino. ¿Habrá ancianas entre nosotros? ¿Habrá ancianos entre nosotros? Si le palpita el yo quiero, no sea emocional, no es un asunto de ay, yo quiero, ya esperaba el manto de Elías sobre mí. No, así no. Vamos a oír bien lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Por esta causa, el primer hombre quien sintió el peso del Espíritu Santo fue Pablo, el apóstol. Y Pablo lo derramó, compartió el peso sobre un hijo verdadero, no cualquier chiquillo, hijo verdadero en la común fe. Y le dijo Pablo a Tito: te voy a dejar aquí te me plantas
ve el mapa que te dejé, la serie de ciudades, y abre tus ojos bien porque quiero que escuches las deficiencias y que las corrijas. Y quiero que establezcas ancianos en cada ciudad. No busques viejitos, no. No busques a los que ya se hicieron viejitos en la iglesia, no. Quiero que establezcas líderes. Líderes. Ve el espíritu, no veas las canas, sino el espíritu de ellos. Así como yo te mandé. No es un asunto de hallar a alguien que se manda solo, no, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, y dame la versión que leímos anteriormente. Desde el principio, el sexto, arribita. Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Perdón y amistad está en muchos lugares. Todos los días aumentan los lugares. Es necesario aumentar el liderazgo. Un líder de la iglesia, de cada lugar, un líder de la iglesia de cada lugar, fíjate cómo está allí ligado a un lugar, ligado a un lugar. Es el líder de la iglesia que está en un lugar, y Tito iba a cada lugar porque en cada lugar había una iglesia de Pablo y allí él estableció ancianos o líderes. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Entonces, vaya viendo los requisitos. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Como dice allí en la otra versión. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. ¿Quién de nosotros tiene esos requisitos? Ya no se trata de yo sí tengo hijos y sí obedecen al Señor, pero yo estoy en unión libre. Descartado, descalificado. Debe ser marido, no mareado. Marido, 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 marido. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Vea los requisitos. Y sus hijos deben ser creyentes. Luego, versículo 7, en esa versión. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso, no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni ser borrachos o tecatazos o ballenazos o todo eso, tequilazos, todo eso, ni emborracharse.
Tampoco deben ser violentos. Tampoco deben ser violentos. Yo nunca voy a decir, por ejemplo, que un marido, no, yo nunca voy a decir que soy borracho. Le vamos a preguntar a su esposa. Le vamos a preguntar a su esposa. Ella sí nos va a decir toditita la pura verdad. ¿Es violento? Y si se le sale una lagrimita es que sí. Vea los requisitos. Vea los requisitos. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Ni tramposos en sus negocios. Deben tener negocios, sí. En la versión 60, en el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, ahí en su responsabilidad de supervisor, el líder, por eso se usa la palabra obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, sabe manejar las ganancias sin caer en la codicia. Y viene el versículo 8 que me gusta por lo que dice al principio, sino hospedador. En eso yo me fijo en ustedes, si se están abriendo para el liderazgo, para una posición de liderazgo, los que son hospedadores. ¿Cuántos de ustedes han hospedado a alguien en su casa que los ha enviado a la iglesia? Los que son hospedadores están llenando un requisito. Los que son hospedadores están llenando un requisito. Los que son hospedadores están llenando un requisito. En la casa del obispo Saúl, todos pasamos por allí dormimos. Todos los que los papás los corrían de la casa, allí iban a dar. Los corridos de villa, allí llegaban. El pastor Ernesto lo corrieron, ahí durmió. La casa pastoral, si usted recuerda, tenía barrotes de madera, ¿se acuerdan? Por allí cabíamos el pastor Ernesto y yo. Por allí cabíamos los corridos de villa. Hasta que la villa se nos cubrió así. Y llegamos a ser 38 colorado, la cintura colorada, ¿verdad? Pero listos, iglesia, escuchen. Hospedador. Por allí va el liderazgo. Hospedador, amante de lo bueno. Vamos a ver qué es eso en otras versiones. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. Vaya viendo si usted llena los requisitos.
En la versión 60 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Son frases, no son elocuentes así, pero son muy profundas. Hablan del ser sobrio, ser justo, ser santo, ser dueño de sí mismo. En muchos casos que en mi experiencia he tomado parte o he tocado, a muchos hombres les ha afectado la cultura de su país, del cual son ciudadanos o nacionales. De pronto les sale lo peruano, lo cubano, así. Y ay, Dios mío, ya están destemplándose. Por eso, ser dueño de sí mismo, 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 sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aún uno debe tener en su lugar su propia cultura nacional. Allí, usted va allí. Yo voy acá. Yo soy esto, yo soy este, yo soy alguien. Este es mi espíritu. Esa es la cultura de mi país, pero este es mi espíritu. Yo soy dueño de sí mismo y voy a tratar las cosas con su debida importancia. Pero en algunos casos se les bota la fuerza de la cultura o la fuerza del carácter o la fuerza de esto y dejan de ser sobrios, dejan de ser justos. De pronto están fuera de sí, no son dueños de sí mismos, están fuera de sí. Y ay, Dios mío, eso no amerita liderazgo, que estén en un liderazgo. Vea lo que Pablo le está encargando a Tito. Tito está así como, todo eso yo lo debo hallar, examinar, comprobar, verificar. Y si me quieren sobornar los hermanos, Tito, tienes que hallarlo. Tienes que verificar. No te van a querer invitar a las hamburguesas, a Guadalajara, a Manzanillo, a Denver. No. Tienes que verificar, Tito. Hermano Tito. Verifica. Hazles pruebas. Hazles pruebas, examínalos. Escúchalos. Porque los vas a establecer, les vas a dar autoridad. ¿Verdad que el requisito no era que me sepa la Biblia? ¿Verdad que no era ese requisito? Ya me la sé, ya soy. No. Ese no es el requisito, saberse la Biblia. Dice uno, ¿qué? ¿Tantos requisitos? No, pues no he cambiado. No, pues yo ni he cambiado. ¿Para qué quiero ser líder? Pero va a cambiar. Hoy voy a cambiar. A ver, diga conmigo, hoy voy a cambiar. Claro, iglesia,
En este mes de noviembre, el Espíritu de Dios nos llama al cumplimiento de lo establecido. Es el cumplimiento de lo establecido. La verdad va a ser nuestro único testigo. Versículo 9, vea el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esas son frases, mira que son frases profundas, tal como ha sido enseñada. ¿Quién amó eso? ¿Quién amó la palabra enseñada? ¿Quién? Y tenemos que hallar quién la tiene tal como ha sido enseñada. Son requisitos muy finos. Muy finos. Pablo está alineando a Tito de una manera muy fina. Tito, hágame caso, Tito. Usted debe hallar a los retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Compruebe. Vea quién. No pida de memoria las cosas. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? No, Tito, eso no. Retenedor. ¿Quién es un retenedor? Vamos a ver el versículo 9 en otra versión. No deberán creer otro mensaje. Allí tiramos a la lona a muchos, de un solo golpe a muchos. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. No deberán creer a otro mensaje. Dios mío. No deberán creer a otro mensaje. ¿Cómo dice? No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. No se trata de estar llenos de mensajes, sino de estar enseñados por Dios y tener sus mensajes. No ser un coleccionista de mensajes. Retenedor de la palabra fiel. Entonces nos debe interesar escuchar la palabra fiel. Nos debe interesar buscarla, hallarla, ser fieles a la palabra fiel. Oiga, hermanito, mire, quiero que escuche nuestros mensajes acá del otro lado. Y allá van. Entonces va y viene y luego ya tiene otro mensaje. Qué bueno que me están escuchando por internet. Denver, Dallas, Phoenix. Tenemos en Francia, tenemos en Los Cabos, hermanos y hermanas en Cristo, en España. Cuando algunos de ustedes en el cuerpo de Cristo, y hablo ampliamente, nos sucedió un caso, por darles un ejemplo, en Compostela, Nayarit, el pastor
establecido, ordenado, me dijo: Pastor Saúl, y él está bajo nuestra cobertura, Pastor Saúl, hay un pastor que quiere nuestra cobertura para abrir una iglesia en un local. Entonces, sabiamente procedí a lo que dice el manual. A ver, ¿cuánto tiempo tiene él escuchándote a ti? ¿Es leal a ti? ¿Te obedece? ¿Es tu hijo espiritual? ¿O llegó nomás y de ahí quiere usarlo como trampolín? Y no cumplió los requisitos. Pero no quiero dejarlo enfocado en los requisitos, sino en esto que le voy a decir. Le dije una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento revelado al pastor Joel, y le dije: Pastor Joel Robles, muchos quieren tener nuestra bendición, pero no querrán decir nuestro mensaje. Yo no quiero a esos, no les voy a dar nada. ¿Cómo que nomás quieren nuestra bendición, pero no quieren nuestro mensaje? Entonces va a decir otro mensaje. Yo no bendigo eso. Y le dije: no, ese hombre anda buscando nuestra bendición, pero no quiere tener nuestro mensaje. Y le dijimos que no. Cuidado, cuidado. Pablo le dijo a Timoteo: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, acuérdate que el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Su propio profeta dijo eso de ellos: por esta causa te dejé en Creta, por esta causa te dejé en Creta. Los cretenses, bestias, ociosos, glotones, mentirosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en esta epístola de San Pablo a Tito, la frase buena obra se repite, es consistente, y aquí es la primera vez y la vamos a descubrir en varias ocasiones. Así que le pido que subraye esa frase buena obra, porque la vamos a hallar muchas veces en esta carta. La buena obra, o toda buena obra, o las buenas obras. Aleluya. Entonces, ahora tomamos el capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito y lo estudiamos y ya lo acabamos de leer. Vamos a hacer aquí una pausa y iglesia, métase en el mensaje que está aquí en la escritura y vea, vaya a todas las versiones que usted tenga disponibles y estudie.
porque el Señor va a establecer ancianos en cada ciudad, así como Él lo mandó. Amén. Vea cómo comienza la historia. La historia comienza en el primer párrafo, la salutación. Esto comienza en la figura de un padre apóstol y en la figura de un hijo verdadero. El padre apóstol está dando toda la autoridad al hijo verdadero para que levante líderes. Ese hijo verdadero en la común fe va a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, sin la presencia de Pablo, pero lleva el mensaje espiritual, el sustento. La palabra es lo que le da valor. Lleva ahí el sustento espiritual, lleva la carta. Así que Tito eso es lo que va a hacer sin ningún temor, y lo dejó en una ciudad donde los cretenses son mentirosos, son bestias y son glotones. Tito, corrige lo deficiente, y quiero que en esa ciudad haya líderes. Y te voy a decir cuáles son los requisitos. Oh, esto es precioso porque esto nos sirve a nosotros y a esto nos remitimos exclusivamente. Esto es. Y Pablo fue consistente en cuanto a estos requisitos para los ancianos y obispos con Timoteo, con todas las iglesias, siempre esos requisitos. Y gracias a Dios que es la misma medida para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. En la carta de San Pablo a la iglesia de los Filipenses, en su saludo, Pablo fue muy particular porque dijo así: ponme Filipenses 1:1, por favor. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, la iglesia tiene santos, todos, y luego tiene obispos, que son, por su responsabilidad, son los supervisores, y luego tiene diáconos. Los diáconos también son líderes, y enseguida vamos a ver los requisitos y el trasfondo histórico, cultural, espiritual de un diácono. Son muy interesantes los diáconos en su trasfondo cultural, histórico, espiritual. Amén. Así que entramos en esta etapa donde todos estamos concentrados en estas escrituras para levantar líderes en cada iglesia y en cada ciudad. Amén. Aleluya. Gracias le damos al Señor porque ha hablado su Espíritu y nos ha dado palabra de Dios y no de hombre. Ha puesto en nosotros esta unción por esta vida que hay en su cuerpo para llamar a tomar las primeras líneas, estar al frente, a quienes cumplen con los requisitos espirituales, a quienes cumplen con los requisitos que ha dado Cristo por su ministerio. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra en este mes es nuestra palabra, es nuestro mensaje, es nuestra base y nuestro fundamento, y nos ocuparemos en ello, en la vida que hay allí en el mensaje. En el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús, y que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros, en medio de nosotros. Y el Espíritu de Dios ha soltado este mensaje para todas las iglesias, en el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén. Muy bien. Vamos pues a presentar nuestro sacrificio.